Hola a todos. Vamos a ver el tema de órganos de los sentidos, receptores sensoriales, quimiorreceptores, mecanorreceptores, el oído interno, fotorreceptores, la retina. He organizado más o menos el tema siguiendo la división clásica de los 5 sentidos, aunque obviamente los órganos desde el punto de vista histológico, incluso funcional, no se adaptan a esta división, pero bueno, por darle algo de coherencia. Vamos a comenzar por los denominados sentidos somáticos. Son aquellos que nos informan pues de la posición, presión, ángulos, las articulaciones, frío, calor, dolor, este tipo de cosas. Veremos que van a consistir en dos grandes grupos: terminales nerviosos encapsulados y terminales nerviosos libres. Los terminales nerviosos libres son los más sencillos. Son simples nervios desnudos que están colocados en los órganos y que cuando sufren alguna modificación o algún daño, pues recibimos sensación de ello. Principalmente van a corresponder a lo que son receptores del dolor, es decir, nociceptores, y termorreceptores, receptores de temperatura. Muchos de estos, o esta idea, se puede complementar colocando una cápsula alrededor de lo que sería la zona del nervio. Esos serían los terminales nerviosos encapsulados. Esta cápsula realmente filtra la señal y hace que puedan ser más finos. Muchos mecanorreceptores o propioceptores, que es un nombre un tanto ambiguo si queréis, hace referencia a la sensación de uno mismo, lo que os comentaba antes, posición, si el músculo está contraído, si un ligamento está tenso, ese tipo de historias. Hay que decir que, bueno, esto vale un poco para todos los sentidos, pero es especialmente importante en los sentidos somáticos. Voy a hablar de si la adaptación del receptor es rápida o es lenta. ¿Qué quiere decir una adaptación rápida? Pues que cuando hay un cambio en el estímulo, como veis en este esquema, pues hay un incremento rápido de la actividad neuronal, pero luego la actividad neuronal cesa, es decir, lo que detecta un receptor con adaptación rápida son los cambios, no los estados. En cambio, un receptor que se adapta lentamente, aunque también cuando hay un cambio empieza a disparar un poco más rápido, si os fijáis, si el cambio se mantiene, el receptor sigue disparando. Es decir, estos nos informan durante todo el tiempo, no solo al comienzo. ¿De acuerdo? Lo que os comentaba antes de los terminales nerviosos libres, voy a empezar por ellos porque son los más sencillos, pues son muy abundantes, son poco sensibles, pero nos informan de cosas desagradables, dolor, temperaturas extremas, tacto grosero, son de adaptación lenta y tienen un umbral de activación alto. ¿Qué quiere decir un umbral de activación alto? Pues que tiene que ser algo realmente muy grave para que el receptor de señal, son poco sensibles, lo cual pues se corresponde bien con las funciones que realizan. Vamos a hacer un repaso ahora por los receptores de tipo encapsulado. Voy a comenzar por los discos de Merkel. Están en los epitelios, metidos dentro de las células epidérmicas, sobre todo en los epitelios planos estratificados, por ejemplo de la lengua o el del esófago. Están compuestos por una célula también de origen epitelial, que es la célula de Merkel. La célula de Merkel está unida por desmosomas al resto del epitelio y, cuando hay un movimiento, un aumento de presión, contiene unos gránulos que se liberan sobre un nervio que contacta en la base, que sería el disco de Merkel. Este disco de Merkel es el que envía la información al cerebro y de esa manera pues nos informamos de que el disco de Merkel o el receptor ha sido activado. Están en la piel, folículos pilosos, lengua, esófago, ya os digo, son bastante abundantes. Son receptores táctiles que responden a la presión estática, lo que quiere decir pues que tienen una adaptación lenta, mantienen la señal mientras está ocurriendo la presión y tienen un umbral bajo, es decir, son sensibles, son bastante sensibles. Otro tipo de receptor encapsulado es el corpúsculo de Meissner.
Estos se encuentran situados entre las papilas dérmicas, zonas sin pelo debajo de los epitelios, conectados a ellos. Tienen una cápsula conjuntiva formada por lo que sería el perineurio, es decir, la cubierta de conjuntivo que rodea el final del nervio. El axón es de tipo mielínico. Son también receptores sensoriales, que tienen en este caso, en cambio, una adaptación rápida, y el umbral también es bajo. Como veis, serían un poco complementarios de los discos de Merkel, ambos son sensibles, pero uno es de adaptación lenta y el otro es de adaptación rápida. Otro receptor encapsulado son los corpúsculos de Ruffini. Son relativamente grandes, bueno, todos los que hemos visto, los de Meissner también son grandes. Detectan la tensión en la piel. Se encuentran pues en la dermis, en el tejido conjuntivo bajo la piel y en las cápsulas de determinados órganos formadas por tejido conjuntivo denso. Están orientados según las líneas de estiramiento de la piel, con lo cual realmente lo que detectan es la tensión que tiene el tejido conjuntivo en esa zona. Están formados por axones mielínicos, como veis, pues hay una zona donde se ramifica el axón. Cuando la tensión existe, pues eso modifica la forma del axón y envían la señal. Son de adaptación lenta, mantienen el disparo y son de umbral bajo, son bastante sensibles. Otro receptor encapsulado son los corpúsculos de Krause. Estos corpúsculos, como veis, no son demasiado grandes, hasta unos 150 micras, y están formados por axones que se ramifican dentro de células de soporte glial, es decir, células de Schwann. Parecen ser receptores de frío. Están emparentados también en cuanto a su morfología con los corpúsculos linguales, que también son detectores de frío, o con los corpúsculos genitales, que parecen ser un receptor de tipo táctil, que también tienen la misma estructura, aunque son de un tamaño mayor. Otro receptor encapsulado clásico es el corpúsculo de Vater-Pacini. Pueden llegar a ser bastante grandes, de varios milímetros, hasta 5 milímetros, normalmente son un poco más pequeños. Pueden ser subcutáneos o pueden estar en el interior de órganos, por ejemplo, son muy abundantes, o relativamente abundantes en el interior del páncreas. El nervio está encapsulado por una estructura en forma de hojas de cebolla, de catófilas, formados por fibroblastos aplanados. Esta cápsula pues es la que filtra la sensación. Detectan presión profunda y vibración. Pueden ser, por ejemplo, responsables de cuando uno se marea, cuando uno va en barco o cosas por el estilo. Son de adaptación rápida y de umbral bajo. Hay otros similares, pero más pequeños, que se denominan corpúsculos de Golgi-Mazzoni. Quizás el receptor somático más complejo que existe son los usos musculares. Los usos musculares cumplen una misión muy importante, que es informarnos de la contracción de nuestros músculos. Las motoneuronas contraen los músculos esqueléticos, pero no reciben una señal de vuelta que informe si esa contracción ha ocurrido o no ha ocurrido y hasta qué punto ha ocurrido. La manera en la que se ha resuelto este conflicto es muy interesante. Dentro de los músculos hay unos pequeños simuladores de músculo, por así decirlo, son músculos muy pequeños, que son los denominados usos musculares. Dentro de una cápsula de tejido conjuntivo denso se encuentra una pequeña réplica del músculo con fibras contráctiles y axones sensoriales que envían la señal de vuelta. Fijaros en el dibujo, hay fibras que van a contraer el músculo real y luego hay fibras que van a contraer este músculo del uso muscular. Hay motoneuronas especiales en hacer esta función. De esta manera se consigue saber si la señal ha llegado a su sitio y devolverla. Son de adaptación lenta y rápida, hacen las dos cosas, ya que contienen en su interior, son muy complejos, contienen varios tipos de receptores sensoriales y forman un poco de todo, y son de umbral bajo. Finalmente, bueno, no es que esto pretenda ser una lista exhaustiva, pero finalmente tenemos los órganos tendinosos de Golgi.
Estos son relativamente fáciles de entender, se encuentran en los tendones al final de los músculos e informan de la tensión que están recibiendo esos tendones y esos ligamentos. Si la tensión fuera excesiva, pues se daría la orden de cortar la contracción muscular y el músculo se soltaría, como habréis tenido ocasión de comprobar cuando uno hace un esfuerzo más allá de lo que aguantan sus músculos. Es sencillo, los axones se enrollan alrededor de las fibras de colágeno y claro, cuando la tensión del colágeno aumenta, pues eso es lo que produce la señal. Son de adaptación lenta y tienen un umbral bajo. Vamos a pasar ahora a hablar del sentido del gusto. Este se lleva a cabo mediante unas estructuras que se encuentran en la lengua, bueno, también en las paredes de la cavidad bucal, aunque menos abundantes, que se denominan los corpúsculos gustativos. En humanos abundan especialmente en lo que se denominan papilas gustativas. Es un tipo de papilas de la lengua que están formados por las papilas circunvaladas, tienen forma como de seta hundida con un foso alrededor, y las fungiformes con forma de seta, como veréis aquí. Estas estructuras están formadas dentro del epitelio plano estratificado no queratinizado de la lengua, tienen forma de barril, están formados por unas células que forman como hojas, como las hojas de una cebolla, lo que se denomina catáfilas, y se abren al exterior mediante un poro que es el poro gustativo. Se pueden distinguir, según autores, 4 o 5 clases de células, de las que se suponía que unas eran sensoriales, otras eran de soporte y demás, pero que luego se ha visto que realmente son todo células derivadas de las células basales y que realmente son tipos intermedios conforme van madurando. Tienen una vida relativamente corta, de unos 10 días, y están contactadas por un nervio no mielínico que envía su sensación al cerebro. Algunos detalles interesantes es que no parece haber una especialización realmente por sabores. Todos estamos acostumbrados a ver el famoso mapa de sabores de la lengua. Eso realmente no es verdad. La mayoría de las células son sensibles a varias cosas, 2 o más sabores, y realmente pues la sensación, bueno, estas células cuando se activan pues provoca una cascada de calcio que hace que se libere el contenido de las vesículas y eso produce una señal en el nervio, que es lo que nosotros recibimos. Pero la cuestión es que la sensación que nosotros aprendemos de los sabores pues es un poco cultural. Nosotros en Occidente distinguimos 4 sabores porque nos han enseñado a distinguir esos 4 sabores. En Oriente se considera que hay 5 sabores, en Oriente se considera que hay 5 de todo, hasta puntos cardinales, y no es sorprendente pues que los orientales reconozcan 5 sabores. En realidad hay ligeras diferencias entre unos receptores y otros y por lo tanto uno puede aprender a distinguir los sabores, pero no hay un receptor para cada sabor, como parecen darnos a entender. Esta imagen es de un corte semifino de lengua, a muchos aumentos. Podemos ver 2 corpúsculos gustativos, en uno de los cuales se ve cómo se abre el poro gustativo al exterior. En este se ve el poro, pero no se ve la abertura al exterior. Fijaros cómo se encuentran embebidos dentro del epitelio plano estratificado. Vemos aquí claramente el estrato espinoso. Y bueno, podemos distinguir varios tipos de células más claras o más oscuras. La idea era que las sensoriales son las más claras, las otras más oscuras serían las de soporte y las pequeñas que están por debajo serían las basales que las producen. En realidad, pues estas son las maduras, digamos, estas son las maduras y las basales efectivamente son las que lo producen. En algún sitio por aquí debería verse el nervio, no se ve venir, pero sí que se ven unas manchas blancas justo debajo de las células que realmente corresponden a los terminales nerviosos no mielinizados. Otro sentido químico importante es el olfato. Si el sentido del gusto que hemos visto antes reconoce las cosas disueltas, cuando las tenemos en la boca, el olfato, como sabéis, puede reconocer aquellas cosas que son capaces de difundir en el aire. El olfato es un sentido que se encuentra ubicado en lo que es la mucosa olfativa, es decir, el epitelio de las cavidades nasales. Y allí va a haber unas células que se denominan receptores olfativos. Estas células son un tanto peculiares
porque son capaces de enviar su señal directamente al cerebro, es decir, ellas mismas tienen axón que envían su señal al bulbo olfativo. Los receptores que hemos visto hasta ahora llegaba un axón, la célula contactaba con el axón y éste enviaba su señal al cerebro. En este caso no, ellas mismas son neuronas que son capaces de enviar su señal al cerebro. Son células muy interesantes porque, aunque son neuronas, se renuevan continuamente y tienen que ser capaces de encontrar su vía hacia el cerebro, aunque no está muy lejos, pues es un viaje de varios milímetros, lo cual ha hecho que se hayan estudiado mucho, pues pensando en fenómenos de reparación neural, por ejemplo, reparar lesiones de médula espinal y ese tipo de historia. Y parece ser que parte de esta capacidad pues viene dada por una glía que sirve de soporte a los axones y que es permisiva al crecimiento axonal. Normalmente la glía suele hacer más bien lo contrario, formar un callo y no dejar que se formen los axones. También debo decir que a pesar de que se han hecho muchos experimentos a este respecto, pues los resultados han sido un tanto decepcionantes. Me refiero a los resultados prácticos, no a la información científica que se haya obtenido de ellos, que ha sido muy interesante. Bueno, estos receptores sensoriales están mantenidos por unas células de soporte que no son ni más ni menos que las células del epitelio respiratorio con sus cilios y demás, y tienen una estructura peculiar hacia arriba, mandan una proyección que acaba en forma de maza de la que salen cilios típicos, con la estructura de 9+2 y su corpúsculo basal, y esos cilios típicos es donde realmente se detecta el olor que se disuelve en el muco que rodea esta zona. De aquí pues se envía la señal al cerebro. Hay células basales, obviamente, que son capaces de regenerar estos receptores continuamente y también las células de soporte. Aunque es un órgano sensorial extremadamente sencillo, tienen cosas muy interesantes. La olfacción es un sentido muy primitivo. El receptor que reconoce la proteína, no, la célula ya también se llama receptor, pero la proteína que reconoce el olor se encuentra en esos cilios que salen del botón apical, y lo curioso es que existen muchísimos tipos. En humanos hay más de 1000 genes dedicados solo a eso, lo cual es una proporción muy importante del genoma dedicada solo a la olfacción. Pero hay que decir además que cada célula, cada receptor olfatorio, solo es sensible a un olor, es decir, solo tiene o solo expresa uno de estos receptores. Se encuentran distribuidos por la mucosa, más o menos al azar, no del todo, pero cuando llegan al cerebro forman un mapa de olores. Se sabe que son capaces de ir a partes determinadas para ese olor en el cerebro, en el bulbo olfatorio. Tienen un umbral muy sensible, el olfato es muy sensible, como sabéis, pero también, como sabéis, se acomoda muy rápidamente. Dejamos de detectar los olores tanto agradables como desagradables a mucha velocidad. Este es un corte semifino de la mucosa olfatoria, donde podemos observar el epitelio ciliado y dentro del epitelio ciliado los receptores. Estas células de aquí más oscuras que acaban en este botón son los receptores. A más aumento se podrían adivinar un poco los cilios. Lo otro que vemos también son cilios, pero son cilios de las células principales que barren el mucus y no contribuyen a la olfacción. Más abajo, en el tejido conjuntivo, podemos ver las células de glía y los axones no mielinizados que son enviados hacia el bulbo olfatorio. Tendrán que atravesar el hueso. Bueno, el bulbo olfatorio se coloca muy cerca, pero pese a todo es un viaje de una longitud considerable y no es de suponer que una neurona formada en adultos pudiera encontrar fácilmente el bulbo olfatorio. De ahí el interés, como os comentaba, en este sentido. Dejamos atrás los sentidos químicos y vamos a entrar ahora en los sentidos más difíciles de entender, que van a ser el oído interno y el ojo. El oído interno realmente se va a encargar del sonido, pero también se va a encargar del equilibrio, sentidos vestibulares. Es una estructura muy peculiar que se encuentra incrustada en la base del cráneo y está formada por lo que se denomina un laberinto óseo, que es de hueso inmaduro y siempre permanece como hueso inmaduro. En esta estructura ósea podemos encontrar una especie de asas que se denominan conductos semicirculares, en cuya base se encuentra un ensanchamiento que se denomina ampolla, luego una especie de bolsa
que es el denominado utrículo, y finalmente se forma una espiral elegante de unas 2 vueltas y media, que es el caracol o cóclea. Hay que decir que si abrimos esta estructura, que por cierto tiene unas ventanas por donde se puede comunicar con el exterior, si abrimos esta estructura dentro encontramos algo parecido a una réplica en epitelio y algo de tejido conjuntivo, que es lo que se denomina el laberinto membranoso. Este epitelio es esencialmente monoestratificado, salvo en unas pocas zonas que son donde están los receptores sensoriales. Y está lleno de un líquido bastante rico en potasio, que es la denominada endolinfa, que también contribuye a que la señal que se produce en estas zonas sensoriales sea fuerte. Las zonas sensoriales que tenemos las vemos aquí en amarillo. Tenemos unas en la base de los semicírculos, las ampollas de las asas semicirculares, son las denominadas crestas ampulares. Luego, en las zonas en forma de bolsa, realmente no se corresponde muy bien el hueso y el epitelio en esta zona. Como veis, hay 2 estructuras, el sáculo y el utrículo. Cada una de ellas tiene unas manchas también sensoriales que en realidad lo que detectan es gravedad, aceleración lineal. Cada zona tiene un poco una especialización. Aquí dentro se encuentran unas células peculiares que se denominan unas estructuras peculiares que se denominan otolitos y que son cristalizaciones de calcio que contribuyen, dan peso para que se pueda detectar la dirección de la gravedad o de un movimiento, una aceleración lineal. Y finalmente tenemos el órgano de Corti, que recorre como una línea todo el conducto coclear, que realmente va a detectar vibraciones del medio, y es lo que utilizamos en realidad para detectar el sonido. Así que, como veis, el oído interno, solo una parte de ella se dedica al sonido, mientras que las 2 otras partes, muy importantes, las crestas ampulares, lo que van a detectar es aceleración angular, y las máculas densas lo que van a detectar es aceleración lineal. Es decir, esto está fijado en la cabeza, y la cabeza es lo que se toma como centro, digamos. El cuerpo se mueve respecto a la cabeza, por eso tiene que estar incrustado en el hueso de la cabeza, y cuando nosotros hacemos un movimiento, un giro brusco, podemos detectar en qué ángulo estamos girando, y cuando nos movemos con una aceleración respecto al medio en el que estamos, podemos detectarla también. Normalmente se dice la gravedad porque la gravedad es la aceleración más grande a la que estamos sometidos, salvo que seáis pilotos de Fórmula 1 o de caza de combate, pero cualquier tipo de aceleración lineal podría ser detectada. Bueno, vamos a ver un poco cuál es la filosofía que se esconde en estos órganos. Esto parte de una vieja idea que se encuentra en la línea lateral de peces. La línea lateral de peces pues es una estructura que está en superficie, donde hay unas células que son capaces de detectar el movimiento del agua en la superficie del pez. ¿Cómo hacen esto? Pues porque hay unas células que cuando el movimiento ocurre tienen unos cilios que se deforman y eso envía una señal. Esta estructura metida dentro del cuerpo es lo que constituye, digamos, el oído interno. Hay unas células sensoriales con cilios, de los cuales solo uno de ellos es un cilio real con un cuerpo basal. Los otros son los denominados estereocilios, que probablemente si fueran descritos hoy en día pues serían microvellosidades muy largas. Pero la cuestión es que si os fijáis en este tipo de células, cuando tú las mueves en una dirección o en otra, creas tensión sobre el kinetocilio, y eso es lo que va a generar la señal que va a informar a los axones que están en la base. Existen varios dos tipos principales de células ciliadas, dependiendo del tipo de inervación que reciben, pero en esencia, pues estas células sensoriales hacen una sinapsis un tanto primitiva sobre estas fibras. Son fibras mielinizadas, cuyos ganglios se encuentran muy cerca del órgano y que envían la señal al cerebro, que también se encuentra muy cerca. Principalmente el cerebelo pues sería originariamente el encargado de controlar estos movimientos, pero bueno, la información del oído, pues como sabéis, acaba llegando a la corteza cerebral y bueno, toda la información. Voy a explicar un poco la filosofía en la que se basa este sentido para funcionar. Fijaros, las crestas ampulares, lo que tenemos es unas asas, hay 3, cada una dirigida en una dirección, digamos X y Z, de manera que cuando yo muevo bruscamente la cabeza, pues el líquido que hay aquí dentro va a girar.
Es como cuando tenéis algo en el vaso y giráis el vaso y sigue flotando en la misma posición, no se mueve aunque mováis el vaso, pues una cuestión de inercia. Sin embargo, imaginaros que aceleráis el vaso continuamente, pues llegaría un momento, aunque paraseis, el vaso líquido seguiría girando durante un tiempo. Bien, este movimiento dentro de la cabeza lo que es detectado por una especie de cubierta gelatinosa que se encuentra en las crestas ampulares. Tienen forma de cresta para meterse dentro del canal, que es donde más rápido corre el líquido. Ahí, en un engrosamiento del epitelio, tenemos las células sensoriales. De manera que, cuando producimos un giro, como el líquido no se quiere mover, pues lo detectamos. Y como tenemos 3 asas, pues podemos detectar el movimiento angular en cualquier combinación tridimensional. Esa es la filosofía. Aquí tenemos un esquema que lo explica bastante bien. Lo que todos hacíamos de niños también. Cuando yo giro, llega un momento en que ya no siento el giro porque el líquido dentro de mis canales gira a la vez que yo, pero entonces freno en seco y ¿qué ocurre? Pues que el líquido sigue girando un poco de tiempo y yo tengo una sensación horrorosa de que algo no va bien y de que me estoy desequilibrando. Hay que decir que los humanos somos muy visuales y bueno, mientras tengamos los ojos abiertos, pues normalmente somos capaces de controlarlo. Pero si lo hacéis con los ojos cerrados veréis que es realmente dramático. Aquí tenemos un corte semifino, el laberinto óseo, el laberinto membranoso. Esto sería la zona de la ampolla y aquí tenemos la cresta ampular. Quedan restos de la cubierta gelatinosa, el fijador ha hecho que se contraiga, pero podemos ver cómo el epitelio realmente se engrosa mucho en esta zona. Esas celulitas que vemos ahí son las sensoriales. Aquí vemos el nervio, los axones mielinizados que atraviesan el hueso y van hacia el ganglio. Fijaros, por cierto, cómo el tipo de hueso que tenemos aquí no es hueso maduro, sino que es hueso desordenado, hueso plexiforme. Siempre permanece así. Es quizás el único lugar donde no se remodela el hueso a hueso maduro tan pronto como se forma. Las máculas utilizan una filosofía diferente para lo mismo. En estas zonas hay también una cubierta gelatinosa sobre la zona sensorial, pero que en su interior contiene los otolitos. Los otolitos tienen un peso mayor que el agua, así que realmente están tirando de la cúpula dependiendo de la posición en la que tengamos la cabeza. ¿De acuerdo? Esto también ocurriría en caso de una aceleración lineal brusca. Si os fijáis, pues los otolitos al tener más masa, más peso, más densidad que la cubierta, pues realmente tirarían a la gelatina, o zona gelatinosa, en una dirección o en otra, afectando a las células sensoriales, que como veis tienen distintas orientaciones. Eso es lo que envía la señal de que se ha producido el movimiento. En este esquema podéis ver un poco la idea. Ya os digo, está orientada a lo que es la gravedad, pero valdría para cualquier aceleración lineal. Esto es una preparación, un corte de parafina en este caso, de un embrión de lagartija, Podarcis hispánica, donde podemos ver que, bueno, la fijación ha hecho colapsar la cubierta gelatinosa, pero podemos ver los otolitos claramente. Aquí podemos ver la zona sensorial engrosada. Fijaros cómo queda una distancia entre ellos. De hecho, por ahí se ven de cuando en cuando los penachos de cilios. Hay una diferencia de altura, es decir, los otolitos realmente no ruedan sobre las células sensoriales, las células pilosas, sino que realmente todo esto se mueve al unísono unido a esa cubierta de gelatina que lo contiene todo. Lo digo porque esta foto de aquí, que es impresionante, podemos ver las células sensoriales con los penachos de los cilios y podemos ver los otolitos encima. Es una foto de scanning que tiene trampa. Han digerido una proteólisis primero de la cubierta gelatinosa y da la impresión de que las piedras caigan sobre las células y cuando se muevan los cilios. En realidad no es así, no es como arena que se mueva, ¿de acuerdo? Los peces, por ejemplo, tienen unos otolitos tremendos, ya que en el agua este sentido es muy importante, la dirección de la gravedad.
no es fácil de reconocer. Nosotros reconocemos la dirección de la gravedad más que por las máculas, realmente por el peso. Si uno nota presión en los pies, pues normalmente es que está de pie. Si lo nota en la coronilla, es que lo ha puesto cabeza abajo. Así que realmente, incluso en nuestro caso, pues simplemente la vista nos puede engañar y muchas veces pues hay cuestas abajo que parecen cuestas arriba y cosas por el estilo que se debe a efectos visuales. Como comentaba antes, la vista para nosotros es mucho más importante. En peces, ya os digo, este sentido es tremendamente importante y los otolitos pueden ser muy grandes. Lo comento porque en muchos casos hay incluso depósitos fósiles de otolitos que se han ido acumulando a lo largo de los millones de años y que son estudiados. Nos queda finalmente ver la cóclea y el órgano de Corti. Aunque la audición, después de todo, quizás no sea tan importante como los otros órganos del oído interno, se puede vivir sin ella, hay que reconocer que es quizás el más complejo y sofisticado de todas las adaptaciones a las que han sido sometidas estas células pilosas sensoriales. La cóclea hemos quedado que formaba un caracol donde se dan aproximadamente 2-3 vueltas. Y cuando uno observa ese caracol por dentro, el laberinto membranoso, pues observa que hay 3 cavidades que serían un poco como escaleras de caracol, y de ahí es donde viene la nomenclatura. La rampa o escala vestibular, la escala media, que es donde está el órgano de Corti, que está rellena de un líquido especial que se denomina endolinfa, y la escala timpánica abajo. Todo esto está conectado por un ganglio neuronal que también recorre la cóclea por dentro en forma de escalera de caracol, de ahí el nombre de ganglio espiral, que es el que va a contactar las neuronas. Y aquí tendríamos el órgano de Corti, la parte sensorial propiamente dicha, que lo que detecta es el movimiento de cizalladura que se produce entre la membrana tectorial, una lámina que toca los cilios de encima, y la membrana basilar que se coloca debajo y que al fin y al cabo sujeta los receptores. Esta endolinfa es un líquido rico en potasio, lo que permite que el potencial eléctrico que generan estos receptores sea mayor de lo esperable. Está formada por una zona del borde del laberinto membranoso que se denomina estría vascularis. Está muy vascularizada y si tú rompieras el caracol y sacases el laberinto membranoso verías una línea roja que lo rodea. Eso es lo que quiere decir exactamente estría vascularis. Línea de vasos sanguíneos. La parte donde se detecta la sensación realmente es el órgano de Corti, que estaría en la rampa media, donde estaba la estría vestibular y demás. Fijaros un poco la idea, es el epitelio se engruesa, hay unas células de soporte o células falángicas que soportan, falángicas porque son como las falanges de un dedo, que soportan las células sensoriales. Hay, como veis, 3 células externas y una célula sensorial interna. Hay unas células muy fuertes que hacen de soporte formando lo que es el canal de Corti. Por ahí pasan unos nervios mielinizados que contactan todas estas células sensoriales, y arriba está la membrana tectorial, una lámina de tejido conjuntivo. Cuando la vibración alcanza la zona adecuada, pues el movimiento de cizalladura que se produce hace que estas células envíen una señal al cerebro que nosotros detectamos como una frecuencia. Cuanto más pequeño es, cuanto más se va estrechando el órgano de Corti, más aguda será la vibración, cuanto más ancho sea, más grave. No es sorprendente que cuando los animales pequeños, que obviamente tienen órganos de Corti más pequeños, utilicen frecuencias más agudas porque son las que pueden detectar, y los más grandes utilicemos frecuencias más graves que son las que podemos detectar, y un elefante pues todavía las utiliza más graves que nosotros. Hay una relación entre lo que uno detecta y lo que uno emite, obviamente. Bueno, no es tan simple como lo he contado, pero creo que la idea está ahí. Lo podemos observar en un corte semifino, también vemos el laberinto óseo, el laberinto membranoso, las 3 escalas. Estos son las neuronas del ganglio espiral, son neuronas bipolares, con un axón hacia acá y otro axón hacia allá. Y aquí podemos observar la estría vascularis, la membrana tectorial, el túnel de Corti, las células sensoriales externas, la interna, las células pilar,
la membrana basilar. Este movimiento es lo que hace que esto se desplace. Aquí es donde estaba la endolinfa. Vamos a ver una ampliación de la zona más importante. Aquí tenemos el órgano de Corti, las 3 células sensoriales externas, la célula sensorial interna, se pueden incluso apreciar en alguna de ellas los cilios. Vemos las células pilar, esta se ha quedado un poco arrugada, esto sería el túnel de Corti. Por aquí vamos a pasar algún nervio mielínico que va a su destino. Esta sería la membrana tectorial y esto, esta sería la membrana tectorial y esto sería la membrana basilar. Este movimiento de esta zona respecto a esta es lo que da la sensación de vibración y nos permite detectar el sonido. Para acabar el tema de los sentidos nos queda la visión. El ojo, la retina. El ojo es una estructura muy complicada, así que no estamos todavía cerca del final. Esto es de una preparación de embrión de pocos días de vida, donde embrión de pollo, creo en este caso, si mal no recuerdo cuando lo hice, donde podemos ver cómo se forma un ojo. Es muy interesante porque nos da una idea. Aquí todavía tenemos las células mesenquimáticas. Fijaros que el cerebro se forma una vesícula que se pliega sobre sí misma formando la copa óptica. Fijaros cómo se pliega y cómo tiene 2 zonas. Esta zona de aquí va a constituir la retina, y la retina tiene 2 capas y por lo tanto es cerebro. Cuando esta copa óptica toca la superficie, hace por un lado que se engruese el epitelio, formando la córnea, pero también forma una lente de epitelio que se queda suelta en el interior, que es el cristalino. Fijaros cómo el cristalino es una esfera hueca en lo que la parte posterior se desarrolla mucho más formando como unas fibras. Todo esto es importante para entender al final cómo se va a organizar el ojo. Estas capas de tejido conjuntivo que quedan por fuera también se van a desparramar por aquí y por aquí formando el resto de estructuras. Este es el esquema de un ojo con las dimensiones de un ojo humano, donde podemos ver que tenemos por delante una zona transparente, que es la córnea, luego una cavidad donde hay unas cortinillas, que son el iris, que deja un agujero central que es la pupila. Esto lógicamente la pupila no es nada, es un agujero obviamente. De ahí también hay unas zonas, que son los cuerpos ciliares, esto es una zona de aumento, que contribuye a formar el líquido que llena esta cavidad del ojo, y también tiene unos tirantes que mantienen en su sitio y en cierto modo flexionan esa lente que hemos visto que se formaba de epitelio, que es el cristalino. Bueno, detrás viene una zona que es un tejido conjuntivo muy laxo, prácticamente líquido, que es el cuerpo vítreo, y al final, en el fondo, es donde tenemos la retina. Hay varias capas, distinguen varias capas realmente. La retina sería la nerviosa, la que viene de la que es cerebro, de ahí sale el nervio óptico. Luego por debajo hay una estructura muy rica en vasos sanguíneos, que es lo que se denomina uvea. Y luego finalmente tenemos una estructura de tejido conjuntivo denso que sería el blanco del ojo, que en la parte delante pues se hace transparente y se convierte en la córnea. Pues bueno, tenemos que ver todas estas estructuras y un poco hacernos una idea de cómo funcionan. Ya os he contado un poco cómo se generan, lo cual es útil a la hora de entenderlo. Voy a contarlo de delante, desde aquí hacia atrás. Un poco esa es la idea. Esto es un corte semifino de un ojo de cobaya. Si os fijáis, tiene unas dimensiones bastante distintas de las que tiene un ojo humano. El cristalino es enorme, el iris es pequeño. Realmente estos animales toleran poco la luz y además son bastante miopes, como os podéis imaginar. Pero bueno, la estructura del ojo es igual. Viene bien utilizar cobayas en lugar de rata de laboratorio, porque estos animales no suelen ser albinos, son pigmentados y por lo tanto podemos observar las células pigmentadas, que son importantes para distinguir algunas estructuras del ojo, o bueno, son importantes en cómo funciona el ojo. Lo que os comentaba, del ojo en general podemos distinguir 3 túnicas: la túnica fibrosa, del tejido conjuntivo denso que rodea el ojo, una capa muy fina pero muy densa, todos lo habéis visto. En la parte blanca se denomina esclera, la parte transparente de delante se denomina córnea. Lo que hay es un cambio en la estructura, pero es continuación de la misma estructura.
Luego tenemos la túnica vascular, que contiene muchos vasos sanguíneos, células pigmentadas, y podemos distinguir en la parte de atrás una coroides, pero luego se ramifica formando los cuerpos ciliares y el iris. Y finalmente tenemos la túnica interna o nerviosa, que es la que es cerebro propiamente dicho, que es la retina. Os recuerdo que era una doble capa. En medio pues tenemos unas zonas como son el cuerpo vítreo, el humor acuoso y esta gran lente epitelial que os comentaba antes, que es el cristalino, que al principio se forma embrionariamente del epitelio de la zona donde estaría la córnea, pero que luego se queda sustentado en el interior. Como os decía, vamos a empezar de delante hacia atrás, así que voy a empezar por la córnea. Esta sería la parte por donde entra la luz, ¿de acuerdo? Fijaros que la córnea está formada por un tejido conjuntivo muy denso, pero muy bien ordenado, sin vasos sanguíneos dentro y todo en paralelo, lo cual hace que sea transparente. Hacia la parte del exterior tenemos un epitelio plano estratificado, no queratinizado. ¿De acuerdo? Esta zona de aquí sería la lámina basal. Las células se van renovando y se van desprendiendo las células muertas por el borde. El interior del tejido conjuntivo es el denominado estroma. Como os comentaba, es transparente gracias a la ordenación que tiene. Y finalmente hay un epitelio de revestimiento interno, lo que se denomina un endotelio, que es monoestratificado plano. La verdad es que es de lo menos plano que he visto en epitelios monoestratificados, pero bueno, ¿quién soy yo para cambiar la definición que hicieron los que lo estudiaron en primer lugar? Es interesante porque tiene una membrana basal gigantesca, casi tan gruesa como el propio epitelio, que es la denominada membrana de Descemet. Tiene ciertas propiedades ópticas que contribuyen al enfoque del ojo. También se habla a veces de la membrana basal del epitelio plano estratificado, que es la membrana de Bowman, pero como veis es algo mucho menos evidente y menos relevante. Más hacia atrás tenemos el cuerpo ciliar, de los que parte una cortinilla frontal que sería el iris. Bueno, voy a empezar por el cuerpo ciliar, que es esta estructura de aquí detrás. Tiene un estroma formado por tejido conjuntivo, se ven vasos sanguíneos, nervios no mielinizados y ese tipo de historias. Y luego está revestido por un epitelio cúbico biestratificado muy curioso, porque tiene un epitelio basal pigmentado con las células llenas de gránulos pigmentados que absorben la luz, mientras que la capa exterior es no pigmentada. Tiene dos funciones importantes. Por un lado, forma el humor acuoso, que rellena la cavidad anterior del ojo, y por otro lado, de aquí parten estructuras que sustentan el cristalino que se encuentra justo por debajo, y la tensión que hacen esas fibras son las que deforman la lente para producir el enfoque. Los mamíferos enfocamos deformando el cristalino. Cuando nos hacemos mayores, pues el cristalino se va volviendo rígido, perdemos capacidad de enfoque y necesitamos gafas de cerca, como ya sabréis cuando llegue el momento. Colgando de este cuerpo ciliar tenemos el iris. El iris es una estructura peculiar, es como una cortinilla que tiene dos tipos de músculos, unos que lo cierran, forman un anillo en la base, y otras fibras longitudinales que lo contraen y lo abren, de manera que entra más luz. Esta estructura está como desprendida por su parte anterior, esta zona de aquí sería la parte anterior, que solo está revestida por unos fibroblastos. Uno de las pocas cavidades del cuerpo donde hay en contacto directo una cavidad con fibroblastos y no hay un epitelio que se interponga por medio. Dentro vemos tejido conjuntivo, vasos sanguíneos, células pigmentadas que van a dar color al ojo, y también tenemos paquetes de nervios mielinizados que van a controlar los músculos del esfínter. Esos músculos, por cierto, son músculo liso. En la parte interna, si os fijáis, tenemos un epitelio monoestratificado formado por células pigmentadas. ¿De acuerdo? Es importante que esta estructura esté muy pigmentada para que la luz solo pueda atravesar la pupila, el orificio que deje. Eso hace que la gente con ojos claros pues vea peor que la gente con ojos oscuros. Los ojos oscuros son superiores a la hora de crear una definición en la imagen.
Colgando de los cuerpos ciliares teníamos el cristalino. Ya hemos hablado que era de origen cutáneo, ectodérmico. Tiene una cápsula muy gruesa, que sería la lámina basal de estas células, pero fijaros un poco acordaros cuando hemos visto cómo se formaba embrionariamente. La parte anterior se queda como un epitelio cúbico monoestratificado muy bonito, pero la parte posterior se forman unas estructuras muy largas, cuyos núcleos se encuentran en la base, que son las denominadas fibras del cristalino. Fijaros en este corte semifino que bien se ve cómo se organizan de manera paralela, perfecta, para ser totalmente transparentes. Pues bien, están rellenas de una sustancia que se denomina cristalina, que tiene una densidad óptica tan grande que hace que esta lente tenga unas 15 dioptrías. Por eso si cuando tienes cataratas te quitan el cristalino, pues realmente te quedarías muy miope y no podrías ver bien. Las gafas que te tendrían que poner son tan grandes que prácticamente no serían funcionales de lo gordo que sería el cristal. Lo que se hace es sustituir el cristalino por un cristalino artificial que suplemente esas 15 dioptrías y bueno, ya que te lo pongan, que complementen también las que pudieras llevar de las gafas. La luz ultravioleta daña esta cristalina y sería la responsable de las cataratas. De nuevo, la gente con ojos claros pues entra más luz ultravioleta de la que debería y pueden sufrir más daño en el cristalino y sufrir cataratas antes. Y también, bueno, los albinos especialmente pueden sufrir mucho daño en el cristalino muy rápidamente. También aquella gente que vive en sitios muy iluminados a grandes alturas donde hay más luz ultravioleta pues son más sensibles a las cataratas. Bueno, todo llega a su final. Llegamos a la última capa, la capa nerviosa, que es la retina, que es la que va a recoger la luz. Esta, ya os digo, en realidad es cerebro propiamente dicho, viene de la capa óptica. Tenía dos capas, no sé si os acordáis del dibujo. La estrechita es esta capa que se queda por debajo, que tiene pigmentos, una zona pigmentada. Mientras que la otra capa, la que da hacia el interior, es la que se ha desarrollado y donde van a estar los receptores. Bien, los nombres serían, esta es la capa externa, con un estrato pigmentario, y esta es, todo esto de aquí, la capa interna. Es importante la relación entre las dos capas porque las puntas de las células de los conos y los bastones se clavan en la capa externa y de hecho si esto se desprendiese pues la retina perdería su contacto con los vasos sanguíneos de la zona de conjuntivo debajo y ese desprendimiento de retina nos crearía una zona sin visión, lo cual es un problema grave. Bueno, voy a un poco a explicar la estructura, cómo está hecha. En esta capa interna tenemos, empezando por abajo, aquí estarían los fotorreceptores, los conos y los bastones. En realidad la parte fotosensorial, cada puntito que veis es un cono o un bastón. Bueno, conos casi todos ellos en este caso. Perdón, bastones casi todos ellos en este caso, pero puede aparecer algún cono que son más raros. Como sabéis, los bastones son muy abundantes, son muy sensibles, pero no detectan color. Los conos hay de varios tipos, hay pocos, son grandes y son los que nos permiten distinguir el color. Abundan más en unas zonas del ojo que en otro y abundan más en unos animales que en otros. La mayoría de los animales no tienen una buena distinción de color. Bien, si aquí es donde está la zona sensorial, lo siguiente que tiene que venir son los núcleos de las células sensoriales, los núcleos de las células, de los conos y los bastones. Esta zona de aquí es la denominada capa nuclear externa. Luego viene una zona de fibras, que no hay núcleos, que es la capa plexiforme externa. Luego la capa nuclear interna, donde hay neuronas que hacen operaciones de contraste y demás con la información que viene de los receptores. Una nueva capa plexiforme, en este caso denominada interna, y luego estas células grandes que veis aquí, que son las células ganglionares. Estas células son las que envían el axón al cerebro. De alguna manera, aunque sea un poco mentir, cada puntito de luz que nosotros vemos no corresponde a un fotorreceptor, responde a una célula ganglionar, que como veis hay bastante menos, y tampoco hay una relación directa entre lo que hacen unos y otros. Hay bastante procesado de la información óptica en el ojo. En animales primitivos, yo que sé, una rana muy importante. Nosotros quizás menor, el cerebro se encarga de más cosas, pero no es una relación punto a punto. Aquí en el borde saldría el nervio óptico. Hay un problema en todo esto, la luz entra por aquí. Fijaros, el nervio óptico se ha colocado en el lado equivocado. Va hacia la luz y no hacia el cerebro. En algún sitio se va a tener que meter hacia el interior y en esa zona no habrá retina, con lo cual tenemos un punto ciego en el ojo. Un defecto de fabricación que tiene poco arreglo.
Bien, todas estas neuronas, ¿quién las sustenta? Pues hay células de glía, que se denominan células de Miller, que son las que las sostienen. Los núcleos se encontrarían en esta capa y sus citoplasmas se extienden por toda la retina, pero no son detectables en una imagen normal, por buena que sea. En esta diapositiva lo que tenéis es un esquema de la retina comparada con la imagen de un corte semifino, como los que yo os puedo enseñar. Estas serían, como os decía, los conos y los bastones. Se ve, de hecho, en este caso algún cono, la mayoría son bastones. Estos serían los núcleos de los fotorreceptores, es decir, el fotorreceptor llegaría desde aquí hasta aquí. Luego os enseño un esquema. Este sería el estrato pigmentario, se pueden ver los pigmentos. Aquí tendríamos las células intermedias que hacen el procesado. Hay muchos tipos de neuronas, se conoce muy bien, que hacen procesado con esta información, la filtran, aumentan por ejemplo el contraste. Y bueno, aquí conectan con las células ganglionares y esta sería la capa de nervio. Un poco lo tenéis aquí representado para que os hagáis una idea. En esta última diapositiva pues quería hacer algún comentario a esta introducción que hemos hecho sobre la retina. Uno de los detalles, pues la estructura de los conos y de los bastones. Como veis, pues se llaman conos o bastones por la forma de la parte sensorial. En el caso de los conos son grandes, más grandes de lo que les pinta el dibujo, y tienen forma pues de cucurucho, más finos por la punta, mientras que los bastones, como veis, son uniformes en grosor en toda su longitud. Estos son muy sensibles y receptores, digamos, blanco y negro. No es exacto llamarlo así, pero bueno, estos en cambio son menos sensibles y son receptores de color. Durante el día, los humanos, que tenemos muy buena vista y detectamos muy bien los colores, obviamente utilizamos mucho los conos, que además son abundantes en la zona de enfoque. Por la noche, en cambio, pues tendemos a utilizar mucho más estos. Como veis, como se suele decir, por la noche todos los gatos son pardos, ya que los conos prácticamente no funcionan. Lo que os comentaba, bueno, esto es un esquema de la estructura. Fijaros cómo los conos y los bastones no proyectan a ningún sitio, sino que contactan células por debajo, que de los que hay varios tipos. Aquí se hace un procesado de la información que finalmente contacta con las células ganglionares, que son las que forman el nervio óptico. ¿De acuerdo? Os comentaba antes que como el nervio óptico, fijaros, sale hacia el lado de la luz, pues en algún sitio se ha de meter y en esa zona aparecerá una mancha donde no hay retina. Esa zona está más o menos en el centro de la visión y es importante, es el denominado punto ciego. Este GIF animado tan chulo que tenemos aquí nos sirve para comprobar la existencia del punto ciego. Si miráis a la pantalla, cerráis el ojo derecho y enfocáis al más, vais viendo moverse el rojo y habrá un momento en el que el punto rojo desaparecerá y volverá a desaparecer. Ese es el momento en el que pasa por el punto ciego de nuestro ojo izquierdo. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo suplimos eso? Bueno, nuestro cerebro rellena el espacio con la información disponible. Y cuando tenemos abiertos los dos ojos, pues afortunadamente no coinciden los dos puntos ciegos, con lo que no es un problema. Pero para que os hagáis una idea del tamaño, si extendéis la mano con el puño cerrado, pues más o menos el tamaño que ocupa vuestro puño cerrado viene a ser el tamaño del punto ciego de la zona que realmente no estáis viendo. Un detalle tenemos aquí para acabar es el ojo de los invertebrados, como los pulpos y los calamares. Tienen ojos que se parecen bastante a los nuestros. Sin embargo, se formaron por separado y tienen una estructura diferente. En este caso, la retina sí que está bien construida y los axones salen hacia atrás, con lo que realmente no hay punto ciego. Al menos en esto nos ganan. Muy bien, pues eso es todo. Muchas gracias.